de los ganglios basales. Ganglio basales. Vamos a hablar de los ganglios basales. Y agarró la vela. Salud. Y vamos a decir que los ganglios basales, junto con la corteza cerebral, constituyen el telencéfalo. El encéfalo, al igual que el diencéfalo, está dividido en dos partes, no en tres. El diencéfalo está dividido en tálamo y hipotálamo, y el telencéfalo está dividido en corteza cerebral, ganglios basales y rinencéfalo. No te hablo del rinencéfalo porque ya te hablé del nervio olfatorio y del circuito de Papez. Pero te voy a hablar ahora de los ganglios basales. Miren, cuando hablamos de los ganglios basales, nos referimos, o me refiero, a un conjunto de núcleos del telencéfalo, del mesencéfalo y del tálamo. Conjunto de núcleos del telencéfalo, del mesencéfalo y del tálamo, que tienen como función, aquí tiene una venta ahí, Yo, chicle. como función modular las funciones cognitivas y motora de la corteza cerebral. Conjunto de núcleos perteneciente al telencéfalo, al mesencéfalo y al tálamo, que tienen como función modular las funciones cognitivas y motoras de la corteza cerebral, hacerla que cambie de intensidad. Los núcleos del telencéfalo que pertenecen a los ganglios basales están irrigados por la arteria estriada medial, rama de la cerebral anterior, la lentícula estriada, rama de la cerebral media, y la coroidea anterior, rama de la carótida anterior. ¿Entienden? Los núcleos del telencéfalo que pertenecen a los ganglios basales son los siguientes. Primero, el cuerpo estriado. Cuerpo estriado. Segundo, el cuerpo amigdalino. Yo voy a enseñar ahora. Tercero, el claustro. Y cuarto, la sustancia perforada anterior. Entonces, esos son los del telencéfalo. Los del mesencéfalo son dos: la sustancia negra y el área tegmental ventral. Sustancia negra y el área tegmental ventral. Y del tálamo, el subtálamo. Entonces, miren, el cuerpo estriado en un corte axial es este. Ese es el cuerpo estriado, todo eso. Y el cuerpo estriado, todo eso, es la principal estructura del sistema extrapiramidal. Y el cuerpo estriado está dividido en dos partes. Por eso, el brazo anterior de la cápsula interna. El brazo anterior de la cápsula interna divide ese núcleo en dos partes. El brazo anterior de la cápsula interna divide ese núcleo en dos partes. Una parte medial, que es esta. Parte medial. Se llama núcleo caudado.
Y el núcleo caudado es la puerta de entrada principal a los ganglios basales. Núcleo caudado. Y ese núcleo forma parte del piso y la pared lateral del ventrículo lateral. Eso es el ventrículo lateral, eso. Y mira cómo eso está formando la pared lateral del piso de esa cavidad. Si yo te enseño en esta vista, ese es el brazo anterior de la cápsula interna, eso que vimos ahí. Ese es el núcleo caudado. Mira, forma la parte lateral y el piso de esa cavidad que se llama el ventrículo lateral. Eso fue un corte coronal. Y en un corte coronal vemos que esas dos cavidades, cada una de ellas, es un ventrículo lateral. Y esa masa que está formando el límite lateral y el piso de eso se llama núcleo caudado. El núcleo caudado forma el piso y la pared lateral del ventrículo lateral. Y es la puerta de entrada principal a los ganglios basales. ¿Estamos? Por otra parte, la división lateral, esa, es decir, esa es la división lateral, lo que está por fuera del brazo anterior de la cápsula interna. Está dividido, se llama núcleo lenticular. Núcleo lenticular o núcleo lentiforme. Y ese núcleo lentiforme está dividida en tres partes. Una parte oscura, lateral, esa, se llama putamen. Una parte oscura, lateral, llamada putamen, que significa cáscara. Putamen. Y ese núcleo, el putamen, tiene las mismas funciones que el núcleo caudado. Tiene las mismas funciones y está conectado con el núcleo caudado. Por otra parte, por dentro del putamen hay una parte pálida, se llama globo pálido. Hay una parte pálida, se llama globo pálido. Y el globo pálido se divide en dos, una división lateral y una división medial. La división lateral forma parte del circuito interno de los ganglios basales. Pero la división medial es la puerta de salida principal de los ganglios basales. Cuerpo estriado, dividido en dos por el brazo anterior de la cápsula interna. Una división medial, que es el núcleo caudado, una división lateral, que es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se divide en dos, una parte oscura, periférica, llamada putamen, y una parte pálida interna, llamada globo pálido. Globo pálido, que tiene dos partes, una medial, que es la puerta de salida principal de los ganglios basales, y una lateral, que forma parte del circuito interno de los ganglios basales. Hasta ahí vamos bien. Eso con relación al cuerpo estriado. Con relación al núcleo caudal, al cuerpo amigdalino, esa estructura que ustedes ven ahí es el putamen, y esa bolita es el cuerpo amigdalino. Esa bolita es el cuerpo amigdalino. Cuerpo amigdalino. Entonces el cuerpo amigdalino es o forma parte del sistema límbico. Forma parte del sistema límbico, el cuerpo amigdalino. Está ubicado debajo Del putamen. del putamen. Ese es el putamen. Y él está justo debajo del putamen. Ese núcleo, el cuerpo amigdalino, está dividido en tres
tres partes. Una división córtico-medial. Segundo, los núcleos centrales. Y tercero, una división vasolateral. No la vemos aquí. La división córtico-medial está conectada por medio del hipotálamo con el bulbo olfatorio y tiene como función modular e integrar los procedimientos sociales con la hipófisis. Cuesta trabajo entenderlo para ustedes los humanos, pero en los animales inferiores eso juega un papel prioritario. La hipófisis que produce hormonas. Entonces, ¿qué hace ese núcleo? Ese núcleo córtico medial, que coge la función de la hipófisis y lo utiliza para que el animal pueda relacionarse con otro de su especie. Y decía yo hoy en clase de en teoría, que un perro cuando se encuentra con otro perro, no le dice how, No huele. no huele. No Un perro huele. ve al otro, se ven, se miran, No huele. y uno se va acercando y ve la actitud del otro. Si el otro está en actitud de pelea, no se acerca, porque lo huele. Y cuando llega donde ese perro, lo olfatea. Y el otro se queda tranquilo así, que lo olfateen. Yo te estoy diciendo, hola, ¿cómo tú estás? Yo soy fulano. Pero es verdad, y que de nuevo. O sea, todo es por el olfato. Entonces, lo que hace ese núcleo, que modula e integra, ¿verdad?, las hormonas, la función de la hipófisis con los procedimientos sociales. Por eso tiene conexión previamente con el bulbo olfatorio. Los otros núcleos son los núcleos centrales. Y los núcleos centrales regulan el miedo y el estrés y coordinan las respuestas, las reacciones, me olvidó ahora, emocionales, las respuestas emocionales autónomas. Y ese núcleo, esos núcleos están conectados con las paredes corporales y con las vísceras por medio del hipotálamo. Por eso, cuando tú te asustas, te evacua o te orina, sobre todo en los niños, ¿verdad? Los niños pequeños tienden a orinarse y los adultos en evacuarse. Y de hecho, no utilizamos literalmente, decimos, yo me cagué del susto, para que el otro vea la magnitud Ser sucio. del susto que tú tuviste, aunque no fue literal, fue figurado. Sí. Pero la gente dice, y eso a través de esos núcleos centrales. En fin, el cuerpo amigdalino tiene también unos núcleos llamados núcleo, mejor dicho, núcleo vasolateral. Y ese núcleo vasolateral está conectado con el área somatoestésica de asociación, obviamente en el lóbulo parietal, y se encarga del reconocimiento de los objetos y de la persona por medio de la visión y por medio de la audición. Ahí anda fulano, tú escuchas la voz, o esa que va allá es fulanita de tal, porque tú la reconoces, pero eso tiene vínculo con la corteza somatoestésica de asociación del lóbulo parietal. Nítido. Neto. Ese es el cuerpo amigdalino. Otro núcleo del telencéfalo es este, el claustro. El claustro es un núcleo, esa línea gris, que está ubicada entre la corteza, entre la
en la cápsula externa y el lóbulo de la ínsula. Me refiero a eso. Esa mancha. O a esa mancha. Y esa mancha está ubicada entre esto, que es el lóbulo de la ínsula, y eso blanquecino, que es la cápsula externa, porque esta es la cápsula interna. Ubicado entre la cápsula externa y el lóbulo de la ínsula. ¿Eh? No tiene función. Ay, gloria. Tiene función, pero hasta ahora se desconoce la función de las neuronas del claustro. Otra parte del telencéfalo que pertenece a los ganglios basales es la sustancia perforada anterior. En el otro corte que yo tengo, en chiquito, donde tiene el cerebro, vemos que está el trígono olfatorio, viene así, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y después se divide, el trígono olfatorio. Y detrás del trígono olfatorio está la sustancia perforada anterior. Y la sustancia perforada anterior pertenece a los ganglios basales porque modula la corteza límbica. Modula la corteza límbica. Las partes del mesencéfalo que pertenecen a los ganglios basales son la sustancia negra y el área tegmental ventral. Área tegmental ventral. Y por último, del tálamo pertenece a los ganglios basales el subtálamo. Subtálamo. Ahora bien, ¿cuáles son el subtálamo? Lo que hace que tiene control motor junto con el cuerpo estriado. Ya te dije que la sustancia perforada anterior modula la corteza límbica. Y la sustancia negra y el área tegmental ventral lo que hacen es que proyectan dopamina hacia el cuerpo estriado. El claustro no se sabe su función. El cuerpo amigdalino pertenece al sistema límbico. Y el cuerpo estriado, ya yo te dije que hay una parte, como el núcleo caudado y el putamen, que son puertas de entrada principal a los ganglios basales. Y los otros que son puertas de salida. En cuanto a las conexiones de los ganglios basales, ellos reciben aferencias de la corteza cerebral, de la sustancia negra y del tálamo. Y ellos envían sus eferencias hacia el tálamo. Y de ahí la información va a la corteza cerebral. Está. Entonces miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante los ganglios basales? Es importante conocer la anatomía de los ganglios basales porque la afección de los ganglios basales produce movimientos musculares involuntarios durante el reposo. Movimientos musculares involuntarios durante el reposo. Y aquí hay 5 patologías que son las más comunes de los ganglios basales que ustedes tienen que aprender. Entonces yo me voy a encargar de que ustedes la aprendan. Porque son importantes y son comunes. La primera de ellas, que ustedes todos la conocen, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa. Diablo. Qué bien, preciosa, hermosa. Oye, ¿cómo te Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por temblores, por rigidez y pérdida de la coordinación de los movimientos. ¿Ustedes lo han visto, gente con Parkinson? Sí. A ver, tú ves una gente así. Y en reposo. Entonces,
tiene la característica que cuando mueve la mano se le quitan los temblores mientras está en movimiento, porque los movimientos son en reposo. Tan pronto deja la mano en reposo, O en la cabeza. exactamente, pero no dice que no, diciendo sí. que sí. Y con el diablo. Si tuvo una gente haciendo así, si tú haciendo una gente haciendo así, no, tiene un problema psicológico. Si no cree, no. Una gente hace así. El que anda con problemas. Y entonces puede que en algún momento tú tengas un problema, una situación, como dicen ustedes, y tú digas, no, que eso no es así. Entonces tú dándole mente a ese problema, entonces se quedó el movimiento diciendo que no. Y entonces ya te habitúa a eso, porque es un problema serio. O la seriedad que tú le das al problema, te están haciendo eso. Entonces tú ves la gente que va caminando. El que está diciendo que no es falso. Generalmente el de Parkinson está diciendo que sí. Y tiene pérdida de la coordinación de los movimientos y camina así. Cuando está muy avanzado. Y va haciendo con la mano así. ¿Y la cabeza? Haciendo así. Diciendo que sí. Y se para así. Pero hay un Parkinson que no son temblores, que son rigidez. Que el tipo camina así. Y entonces del lado así. Así. Y no se ve una parte que son temblores, rigidez. No, denle carácter a esto, que esto es importante. Entonces, la enfermedad de Parkinson se debe a una degeneración de la sustancia negra o a un aporte insuficiente de dopamina. Hay aporte insuficiente de dopamina o una degeneración de la sustancia negra. Y el Parkinson no se cura. Ahora que se han inventado que te meten un electrodo, los llevan hasta allá, te los ganglios basales, mediante una computadora, una tablet, mandan estímulos y se te van los temblores. Se le van los temblores al paciente. Se te pone aquí un receptor como un marcapaso, pero no es marcapaso, para que reciba la información de la tablet y ese dispositivo manda la información al electrodo que está en los ganglios basales y de esa manera te controlan los temblores. Te controlan los temblores y tienes que ir frecuentemente al médico porque hay que estar reprogramando. Eso por un lado. Por otro lado, hay lo que se llama la Corea de Huntington. Corea de Huntington. Se escribe Huntington. Entonces, ese tipo de Corea, que es una disinesia. ¿Qué es una disinesia? Movimientos musculares involuntarios en reposo con pérdida de la coordinación. Casi igual que entonces que el Parkinson. Sí, pero esto se debe a una lesión Te va a notar. del putamen y del núcleo caudal. Lesión del putamen y del núcleo caudal. Hay también lo que se llama la Corea de Sydenham. Y la Corea, te van a hablar de eso en pediatría, de Sydenham, es el más popular de los problemas de Corea. Le llaman también baile de San Vito. Y se debe a anticuerpos que atacan a los ganglios basales. Y generalmente el paciente que sufre este tipo de Corea lo padece o lo sufre después de haber padecido fiebre reumática. Es decir, que la fiebre reumática Deja esa secuela. hace que se crean, es como un antígeno, crea los antígenos y el sistema inmunitario crea los anticuerpos y esos anticuerpos atacan a los ganglios basales y aparece esa disinesia. También hay lo que se llama hipercinesia. La hipercinesia, que son movimientos, un aumento de los movimientos musculares en reposo, aumento
El tipo está así, de repente así, entonces son movimientos en reposo, a veces sacudida, tics nervioso, hace así, de repente. Hay gente que están así normal, y de repente así. Dice, diablo, Ah, tú eres ¿viste? chivo, tú estás al lado. ¿Hace síndrome de Tourette? ¿Eh? Algunos parece ser más síndrome de Tourette. Parecido a toda esa vaina, pero el tipo está así parado, entonces no está tranquilo, él no está así, siempre está moviéndose. Inquieto. Son una persona imperativa. Y hace así, dice, coño, ¿por qué no me da? Él no puede estar dando explicaciones, tú tienes que entenderlo, entonces eso